I'm turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 12. Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Tenemos las palabras del Señor: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nuestro tema esta mañana, en estos versículos que tenemos, es escogidos para servir. Aquí tenemos diferentes versículos, 5 o 6, que incluyen las instrucciones finales para los discípulos al respecto de su papel futuro como apóstoles. Esto trata respecto de su fruto especial que tienen que dar para el Señor. Esto trata al respecto del inmenso privilegio que tienen como sus siervos, como apóstoles, y claro que también aplica a todo el pueblo de Dios después de los apóstoles. Y hasta cierto punto estos versículos están interrelacionados y voy a tomarlos como un tema y diferentes encabezados vamos a mencionar el amor mutuo que tenemos que tener, el privilegio más grande que tenemos y también la importancia tan inmensa que tenemos y la autoridad que tenemos bajo el Señor como su pueblo para ser sus testigos. Y primero que nada, desde el versículo 12, aquí vamos a estudiar este amor mutuo que se nos dice que tenemos que tener. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un gran mandamiento que el Señor nos da. Y tenemos que ver el contexto de esto desde un punto de vista técnico. Este es mi mandamiento. En el versículo 10, el Señor había dicho lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y bueno, es natural que preguntemos cuáles son sus mandamientos. ¿Acaso tenemos aquí también la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que se explican en la antigua ley de Dios? Y los mandamientos de Cristo son los mismos y también abarcan otras cosas, no solamente esos deberes específicos. Pues yo creo que sí, voy a intentar mostrárselos. Y aquí en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y versículo 12, este es mi mandamiento. Y de la misma forma podríamos traducir esto como decir, estos son mis mandamientos. Y el versículo 12 viene después del versículo 10, es como consecuencia lógica, estamos hablando de los mandamientos del Señor. Y entonces él dice, este es mi mandamiento. Suena como el principio de una lista. Y de hecho es el segundo punto de una lista que tiene solamente 2 puntos. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y bueno, para tener un entendimiento perfecto, voy a llevarles de vuelta a Mateo 22, a unas palabras conocidas, y vamos a ver cómo el Señor estructura sus instrucciones a los discípulos. Quiero que vayamos ahí. Mateo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, el más grande, claro, como aquí dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y al decir eso, como ustedes saben, en efecto, o prácticamente resume la primera tabla de la ley, es decir, nuestro deber para con Dios, el amar a Dios, primero que nada. Y versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí tenemos este resumen y se hace diferencia entre la primera tabla de la ley, es decir, los primeros 4 mandamientos que abarcan nuestro deber para con Dios, y después los siguientes mandamientos que representan y abarcan
nuestros deberes para con nuestro prójimo. Entonces, los mandamientos se resumen en estos dos grupos y eso es lo que está pasando en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, pero el primero se da por sentado, porque ya en los versículos anteriores se ha explicado, es decir, el amor a Dios. El amor a Dios. Y podemos verlo al final del capítulo 14, versículo 31. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, mi deber para con Dios, mi deber para con otros hombres, estos dos mandamientos de donde depende toda la ley de los profetas, y así de la misma forma vosotros también tendréis que guardar estos mandamientos. Primero el amor por Dios, y después en el versículo 12 del capítulo 15, este es mi mandamiento, y esto sigue con el tema, y se menciona la segunda tabla de la ley, que os améis unos a otros. Y hay que mencionar esto para que ustedes vean dónde encajan estas cosas. ¿Dónde encaja el versículo 12? El versículo 12 es donde Cristo reitera la segunda tabla de la ley. Y si vamos a amar a nuestro prójimo, pues, ¿cuánto más esto se debe expresar en la sociedad de los redimidos, entre los redimidos? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y después se dice, como yo os he amado. ¿Cómo Él nos ha amado entonces? Pues de forma sacrificial, con un amor paciente. Es un amor sacrificial, este amor sacrificial es paciente, hay que ser sensibles a la necesidad de otros, hay que ser útiles los unos con los otros, hay que apoyarnos, hay que pensar siempre respecto de la gran paciencia que Dios nos tiene, incluso desde la salvación. El Señor nos tiene paciencia diaria, amabilidad, nos tolera. Y todas nuestras necedades y tonterías las tolera y dice entonces como yo os he amado. La paciencia que debemos tener los unos con los otros, la amabilidad, el que nos tenemos que perdonar los unos a los otros siempre. Y este es mi mandamiento, es decir, la segunda tabla de la ley, para los cristianos, comenzando con la familia de la fe, que nos amemos los unos a los otros, con ese amor paciente, con ese amor que es sacrificado y cuidadoso. Y bueno, evidentemente habrá ofensas y se cometerán faltas y se tendrán puntos de vista erróneos. Y algunos pastores cristianos parece que creen los fundamentos de la fe y parece que de cierta forma enseñan esos fundamentos de la fe. Y aún así, parece, de acuerdo a nuestro entendimiento, parece que cometen graves errores. Y errores serios a veces son cometidos y confunden a la gente. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿No hablarles nunca jamás? Suponer que son instrumentos de Satanás y son malvados y debemos rechazarlos para siempre jamás, pues tenemos que tener cuidado, porque estamos bajo la ley del amor. Y evidentemente las cosas erróneas tienen que ser corregidas. Y si un maestro público confunde a la gente, pues sí, tenemos que decir, bueno, eso no es correcto por esta razón. La Biblia dice esto y esto aquí y allá. Y hay que intentar corregir. Hay que decirles, no sigas ese camino. Y tenemos que decir más cosas. Tienes que decir, esta persona no es conversa, es terrible. Estoy hablando al respecto de alguien que se aferra a la verdad, que la defiende. Y parece que de forma sincera proclama el Evangelio. Y bueno, los errores tal vez implican que no podemos trabajar con esa persona ni estar a su lado, pero no le condenamos como persona. Ante su Señor tiene que dar cuentas. Dios será su juez. Y podemos aclarar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, pero más allá de eso, no. Tal vez no debemos trabajar con esa persona, tal vez, pero no debemos juzgarle. Solamente podemos orar que la persona cambie, que haya una transformación y que mejore, etc. Y todo lo vemos aquí.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y hay límites, claro, incluso cuando se corrigen cosas erróneas. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso me lleva al versículo 13, otro encabezado. Y el Señor Jesucristo ahora le explica a los apóstoles, les explica su inmenso privilegio. Y este privilegio también nos viene a nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y antes de aplicar esto también al punto de amarnos unos a otros, por favor piensa el sentido de estas palabras. Considérala. Hay unas preguntas que hay que hacer. ¿Por qué Cristo murió? Yo sé la respuesta a eso. Cristo murió para poder redimir a un pueblo que vaya a poblar el cielo. Bueno, eso es cierto. Ya sea que esa es la primera razón o no, no lo sé, pero es cierto eso y es vital. El decir cuál es la razón primordial del por qué Cristo murió es cometer la misma tontería que los antiguos eruditos que querían saber cuál es el primer punto de la ley. ¿Cuál es la ley más importante? Y nosotros podríamos responder la pregunta de una forma diferente. Cristo murió para poder perpetuar ese plan hermoso. Ese plan hermoso, ese plan glorioso más bien, tendríamos que decir, de que hubiese un lugar llamado cielo y de que millones de personas en un estado purificado, en una condición purificada, morasen en el cielo con el Señor y pudieran ver a Cristo por toda la eternidad. Pero todo el plan fue echado al suelo, o parece que había sido echado al suelo, porque Satanás estuvo por allí y él causó la causa en pecado y la maldición y la creación se perdió. Todo tenía que ser ahora destruido. Dios ahora tenía que juzgarlo todo. Pero Cristo vino y sufrió y murió para poder pagar por un número que nadie puede contar de pecadores, para que ese plan hermoso del cielo y la eternidad y la gloria pudiera ser perpetuado. Bueno, esa es una razón también por la cual Cristo murió. Ya sea que sea la primera razón, la más primordial o no, o si es vital o no, esa es otra cosa, un asunto diferente. Y tal vez esta es la primera razón que está en este versículo 13. Tal vez es la razón primordial. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué murió? Pues hay muchísimas razones importantes, pero aquí tenemos una que parece que en este versículo parece que es mucho más grande que las otras razones. ¿Por qué? Porque puso su amor sobre este grupo de personas y una vez que así lo hizo, que puso su amor en esas personas, lo fijó, entonces los vino a rescatar y vino a sufrir en su lugar para morir por ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo es que puso su amor sobre ellos? No habían nacido todavía. Estamos hablando en la eternidad pasada, y cuando esas personas nacieron, nacerían pecadores. Estarían en contra de él por completo. Y solamente se dedicarían a ellos. Y entonces se ensuciarían por completo, serían grandemente pecaminosos. Y pecarían a través de sus años de vida. Sí, pero esa no es la forma en que los miró. Claro, desde la eternidad pasada vio lo que haría por ellos, lo que haría en ellos, cómo les cambiaría, cómo les restauraría, cómo les santificaría de forma progresiva a través de la vida. Y entonces les llevaría a casa perfectos a la gloria. Puso su amor sobre ellos. Y esa es la razón por la cual Él vino y sufrió y murió por ellos, porque fue conmovido por su amor y compasión por aquellos que eran sus amigos, que todavía no lo sabían y no lo sabrían hasta dentro de muchísimos años después de que ellos nacieran.
pero en un momento dado lo sabrían, conocerían ese amor de Cristo, el amor de Cristo los conquistaría, y es un privilegio inconcebible el que estamos viendo aquí, queridos amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Primero que nada aplica a Él, al Salvador, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y cómo puso su vida? Desde el principio de su ministerio terrenal, y de hecho desde antes. Él estaba viviendo, siendo humillado y siendo atacado constantemente por Satanás y siendo atacado por hombres también. La hostilidad que él sufrió, la pecaminosidad que él tuvo que sobrellevar, incluso antes de ir al Calvario, para poder sufrir y morir ahí. Y él se ofreció a sí mismo en perfecta obediencia al Padre. Y aquí en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese anhelo de obedecerle, la obediencia a Él, esa es la señal que nos autentifica como amigos de Cristo. Y esto es repetido a través del Evangelio de Juan. ¿Cómo sabemos si somos amigos de Cristo, si verdaderamente somos salvos, si ha habido una obra de gracia en nuestro corazón? Si tú vas al cielo, pues lo sabemos si tú haces cualquier cosa que Él nos ordena. Si la obediencia a Cristo es el deseo de tu corazón, y evidentemente no es lo que siempre puedes lograr, no siempre es lo que puedes hacer, pero ¿cómo te odias incluso a ti mismo si no obedeces a Cristo? Y tú tienes hambre y sed de justicia, tienes deseo de tener compromiso con Dios, tienes deseo de obedecer a Dios, entonces hay ah, obediencia en ti y hay una parte del cristianismo que no se comporta así, que más bien dicen, qué bueno que Cristo sea mi Salvador, pero yo planeo lo que yo quiera, muchas gracias. Yo sigo mi carrera que yo escoja, muchas gracias. Yo no busco la voluntad de Dios, yo no tengo compromiso con Él. Yo más bien me apego al mundo tanto como quiera. Yo toco la música del mundo, la escucho, veo las cosas del mundo. Yo decido a qué grado seré cristiano y a qué grado no, pero nunca debe ser así. No podemos ser un cristiano que escoja lo que quiere y deja lo que quiere, no. Pues si tú eres así, entonces tú no tienes esta señal que autentifica que tú eres un verdadero amigo de Dios. Pero si nosotros hacemos lo que Él nos ordene, entonces sí tenemos esa señal. Debemos anteponerle, debemos querer buscar su voluntad, debemos querer servirle a Él y nada más que a Él. Debemos dejar de lado el mundo, dejarlo de lado y servir al Señor y contar por Él. Si eso está en tu corazón y ese es mi deseo y tu deseo, entonces sabrás que sí somos sus amigos. Si es que tú haces todo lo que te ordeno, dice Cristo. Y qué privilegio el ser un amigo de Dios, un amigo del Hacedor del cielo y la tierra, el estar en el amor de Cristo, estar seguros para siempre. Y eso es lo que dice el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y tenemos la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, que han sido reiterados y extendidos. Y también tenemos que tomar en cuenta los deberes específicos que en este caso fueron dichos a los apóstoles. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Testificarían al respecto de la resurrección de Cristo. Solamente a ellos solo se les daría la capacidad de hacer milagros y señales y maravillas, porque ellos fueron testigos personales de la resurrección de Cristo. Ellos no lo sabían todavía, ahí, pero muy pronto lo sabrían. A ellos se les ordenar la iglesia. Ellos tendrían la tarea de supervisar que se diera el Nuevo Testamento y poner su señal que autentificaba la Escritura, la Santa Escritura. Esas fueron sus órdenes específicas.
Y en algunos casos, como el caso de Pedro, el Señor se lo dijo claramente, tendría que morir como un mártir, tendría que morir por el Señor. Entonces tendrían sus órdenes, la ley moral y también sus deberes específicos. Nosotros tenemos lo mismo, no los deberes específicamente iguales, porque no hemos sido testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros no hacemos señales y milagros de un tipo físico, restaurativo. Más bien, nosotros lo hacemos de un tipo espiritual. Y somos testigos también. ¿Por qué? Porque en toda nuestra vida debemos representar a Cristo ante nuestra familia. Y todo cristiano tiene un papel. Sí, hay maestros que son testigos individuales, hay predicadores, hay aquellos que traen a otros a escuchar de Cristo, hay aquellos que visitan a la comunidad, también hay personas que enseñan a los niños, también hay personas que distribuyen literatura, también hay aquellos que oran y oran y oran, y entonces hacen que Dios nos dé una bendición de lo alto. Es una obra colectiva, y todos debemos tener participación en ello si somos del pueblo de Dios. Estas son nuestras instrucciones específicas, guardar la ley moral y nuestros deberes específicos. El que proclamemos a Cristo. Toda iglesia es una unidad de Cristo. Y las personas que tienen estas instrucciones están en las iglesias. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 14. Y ahora el versículo 15. Cosas extraordinarias. El privilegio, inconcebible privilegio de aquellos que son salvos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, aquella persona que hace un trabajo minúsculo, pues no sabe cuál es el plan del señor de ese hogar. No sabía los asuntos de su amo, la estrategia de su amo, ni tampoco su plan subyacente, sino que a ese trabajador se le decía solamente la parte que tenía que hacer. Y lo mismo pasaba de forma tradicional en el ejército. La infantería no conoce el plan de batalla, solamente sabe lo que tiene que hacer, cuál es su deber. Tal vez le sorprenda cuál es el plan y le llene de alarma, tal vez no coopere, pero bueno, la razón que sea, no sabe todo el plan. Sin embargo, Cristo nos lo ha dicho todo. Nosotros somos íntimos con Cristo, somos amigos de Dios. ¡Qué privilegio! Él le dijo a sus discípulos a qué había venido, qué es lo que él haría, porque era necesario que él lo hiciera, porque él tenía que sufrir y morir. Y todos sabemos el fundamento de la salvación, el plan de la salvación, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el que es imposible de que seamos salvos por nuestro propio mérito, el que es necesario que haya alguien que lleve nuestro pecado y la necesidad de que Cristo nos dé su justicia. Voy a predicar de eso esta noche. La justicia de Cristo, la justicia de Dios. La gran pregunta que tenía en la mente el joven Martín Lutero. ¿Qué quiere decir Romanos 1 cuando habla allí de la justicia de Dios? ¿Está hablando de la santidad de Dios? Está hablando de la santidad que Dios demanda de nosotros. Y entonces esto estaba en su mente en todo momento. Él quería saber qué es lo que estaba diciendo la escritura y después se dio cuenta cuál era la solución de ese dilema. Y tú sabes, la respuesta a esto, pues vamos a hablar de eso esta noche en el culto evangelístico. Y entonces todas estas cosas Dios nos las ha revelado. Es decir, que Él iba a levantarse de los muertos, que Él iba a subir al cielo, que Él estaría a la diestra de Dios, que Él vendría una vez más, y qué es lo que pasaría, y qué es lo que pasaría a través de las épocas del mundo. Y los discípulos, a ellos se les dijo que su yugo sería fácil. ¿Qué es lo que quiso decir Cristo cuando dijo eso? Cuando le dijo a sus discípulos que su yugo sería fácil. Pues me parece que fue algo difícil, que lo que tenían que hacer ellos, en especial a medida que la mayoría de ellos iban a ser mártires. Bueno, lo que él estaba queriendo decir
es que su yugo sería fácil en comparación con los santos del Antiguo Testamento, porque ellos no iban a tener el rigor el rigor de la ley ceremonial. Ellos no iban a tener que cumplir con todas esas instrucciones que eran símbolos y señales y ayudas visuales y enseñanzas de las cosas venideras. Iban a estar libres de toda obra de justicia de la ley ceremonial, porque eso no iba a ser una condición para la salvación. Más bien Cristo llevaría el castigo de sus pecados y Cristo ofrecería su justicia perfecta representándoles. Su yugo entonces sería fácil. ¡Qué privilegio! Nuestro yugo, el yugo que nos concierne es fácil, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Nosotros debemos cargar con cualquier carga por amor a Él, porque el gran yugo, es decir, cuando se ganó la salvación, ese yugo se ha removido de nuestros hombros y Cristo lo ha comprado por nosotros. Y Él nos dice todas las cosas, y esto trata al respecto de nuestros privilegios. De forma primordial, dice aquí, nadie tiene un amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y ya no les llamaré siervos, porque todas las cosas os he dado a conocer. ¿Acaso no esto tendría que aumentar nuestro sentido de deuda que tenemos para con Él? ¿No deberíamos tener mayor voluntad de hacer cualquier cosa por Él? Claro que sí. Y esto me lleva a mi encabezado final, versículo 16. Nuestra importancia, nuestra autoridad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Estas son palabras preciosísimas, preciadísimas, valiosísimas. A los discípulos se les llamó una vida de soledad. Era parte de su entrenamiento. Como parte de ese curso de seminario que tuvieron, a ellos se les envió en una ocasión y se les ordenó que no llevaran dinero, que no llevaran ninguna otra cosa extra, que llevaran lo mínimo y que fueran por un viaje largo, viviendo solo por fe, probando el poder de Dios. Y eso no era vinculante a ellos a través de toda la vida, sino que era solamente parte de su curso de entrenamiento. El Señor cambió esas instrucciones un poco más adelante. Les dijo, ¿tú te acuerdas cuando yo los envié a vivir por fe y a depender por completo de la oración con una provisión mínima? Bueno, pues ahora os envío con unas órdenes diferentes, con instrucciones diferentes. Entonces no era algo tan severo, pero era para entrenarles. Y a partir de eso aprendieron esto. Nunca debemos ser aquellos que adquieran muchas cosas. Estamos hablando de los apóstoles. Nunca debemos ser ricos. Más bien, el mundo nos tiene que ver como apóstoles del Señor, no como personas que están queriendo obtener cosas. Y el apóstol Pablo continuó con eso. También como apóstol nacido a destiempo. Él tuvo que vivir de forma simple, de forma humilde, y este no es una regla para todo creyente subsecuente, pero es la regla para los apóstoles. Y entre todo eso, se les da, para equilibrar esto, esta información, se les dice, pero sin embargo, vosotros sois muy importantes. Tenéis una autoridad inherente, una autoridad intrínseca, perdón, como apóstoles. Vosotros no me habéis escogido a mí, pero dijeron ellos, pero sí te escogimos. Nosotros sí te escogimos, claro que sí. Y voy a ir a, para que se acuerden de esto, voy a ir al principio del capítulo a Juan 1:35. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Los dos discípulos eran Andrés y sin lugar a dudas Juan, aunque no se nombra a sí mismo. Andrés y Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí
el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Eso es lo que ellos pensaban que habían hecho. Pero escuchamos a Juan el Bautista, a quien seguíamos, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros decidimos seguirle. Entonces Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Un día maravilloso para Juan y para Andrés. Pero ahora les dice, sin importar lo que ustedes piensen, no fue verdaderamente así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo les conocí desde antes. Yo les conocí antes de que naciesen. Yo les conocía antes de que el mundo fuera creado. Y yo puse mi amor sobre vosotros. Yo os escogí. En otras partes se nos aclara que no es por algo en ellos, ni en nadie, no porque fueran mejores o diferentes a ningún otro pecador. Solo por gracia, solo por misericordia, sin ninguna condición. Los elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, os he ordenado, os he puesto, como dice aquí, esto que dice el griego. Algunas personas han señalado que esta palabra puesto específicamente significa en la utilización que se tenía, y eso es cierto, que es algo puesto de forma horizontal, y se enfocan demasiado en esto. No estoy seguro que tendría que hacerse esto, pero esto es interesante. Os he elegido y os he puesto allí. Y la siguiente palabra, al final del versículo, y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y porque la palabra que se traduce aquí puesto u ordenado está allí, se utiliza esta palabra puesto de forma horizontal y después se tiene la gran promesa de oración. Entonces se relacionan ambas cosas. Os he puesto ahí, postrados, de rodillas, para clamarme a mí. Esto es una cosa interesante, pero no sé si lo podemos justificar bien, pero bueno, es interesante pensarlo. Yo os he puesto, os he ordenado, puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y esto se extiende a todos nosotros. Esto es sorprendente. Y esto se extiende a todos nosotros. Esto es sorprendente. Y bueno, la importancia que tiene el cristiano. Tenemos que vivir de forma simple, razonable. Y si Dios quiere que un cristiano sea rico, bueno, hay que honrarle igualmente. No hay que dejar que eso se le suba a la cabeza a nadie. No hay que dejar que las riquezas de un cristiano le gobiernen. Tienes que ser un mayordomo grande de las cosas de Dios. Tienes que ver que estás en el propósito de Dios para hacerte un instrumento como mayordomo de las cosas que Él te ha dado. Y en lo que respecta a la mayoría de nosotros no tenemos que buscar riquezas. Tenemos que vivir de forma razonable, de forma simple, de forma humilde, de forma modesta. Al mismo tiempo, no te olvides de tu importancia. Yo os he escogido y os he puesto dentro de esa familia, dentro del lugar de trabajo, en tu profesión, en la ubicación donde estás entre tus vecinos. Se te ha puesto a ti allí para poder dar frutos. Y bueno, sabemos que el fruto incluye fruto de carácter, del espíritu, gracia, virtudes para Dios, pero sin lugar a dudas incluye almas. Hoy en día hay pastores que se preocupan
de que esto de verdad incluya almas, porque la vida es difícil y porque nos encontramos con tanta resistencia. Y dice, no, no puede ser, el fruto es solo el fruto del carácter. Uno no puede decir que también incluye almas y testimonio, porque si fuera así, la promesa sería demasiado poderosa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca y se incluye las almas, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso es demasiado causa y efecto. Si nosotros oramos y si nosotros proclamamos, nosotros tendremos fruto. No, no. Eso es demasiado certero. Pero eso es así. Eso es así, es verdad, es verdad. Somos testigos, obramos, persuadimos, predicamos el Evangelio y oramos. Y entonces la promesa es absoluta. Y voy a pasar los minutos que tenemos probándoles esto porque es muy importante. Y lo voy a hacer completamente dentro del Evangelio de Juan. Pueden ir si ustedes quieren a Juan 4, por favor, versículo 35, donde el Señor Jesucristo utiliza la noción del fruto haciendo referencia a las almas. Un diferente tipo de fruto ya lo sé, pero voy a leer los versículos. Juan 4:35, las palabras de Cristo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y bueno, sin lugar a dudas, es inconfundible que el fruto aquí aplica a las almas. Es inconfundible. Sin lugar a dudas es así. Sin lugar a dudas. Y esto son las palabras del Señor. Así que ahí está el fruto. No es correcto decir que solamente es carácter, sino que también incluye almas. Y después Juan capítulo 12, y vas a ver lo mismo aquí. Y vamos a dejar que la escritura interprete la escritura. Entonces tenemos una promesa poderosa, Juan 12, 24. Las palabras del Señor una vez más, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Y el Señor, sin lugar a dudas, está hablando al respecto de la inmensa cantidad de almas que serían salvas a través de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Sin lugar a dudas, el fruto son almas en ese pasaje. Y entonces no podemos excluir este fruto. Y ahora a las porciones a las que voy, ahí nos muestra el deber que tienen los apóstoles. Juan 16, versículo 7. Estas cosas tienen que estar claras en nuestra mente, queridos amigos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y vemos aquí la gran necesidad de que las personas sean convertidas, que tengan convicción de pecado, que se les muestre la necesidad de la justicia de Cristo y que se les advierta del juicio venidero. Todo esto trata al respecto de alcanzar almas. Entonces esa sería su obra principal cuando viniera el Espíritu. Y en Juan 17, versículo 20, la oración de Cristo por sus discípulos y por nosotros también. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y después, en última instancia, las palabras del Señor resucitado en Juan 20, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Juan 20, 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y después estas palabras aclaran que está hablando al respecto de ganar almas. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Claro, los discípulos no tenían poder de absolver a nadie, pero a través de la predicación del Evangelio, a través de su instrumentalidad, si tú quieres, la absolución vendría a almas necesitadas que se arrepintiesen, y todo trata al respecto de ganar almas. Y entonces terminamos y voy de vuelta a Juan capítulo 15 y a esta palabra maravillosa del versículo 16 al final. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres, y el contexto es llevar frutos. Entonces hay que pedir por ese fruto, hay que pedir ese carácter, hay que pedir gracia, virtud cristiana, hay que pedir el fruto del Espíritu y hay que pedirle almas. Incluso el día de hoy, ora por almas. Ora por las almas en la escuela dominical y en las clases bíblicas. Ora por almas en el culto evangelístico, aquí y en todas partes. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y esto acuérdate que está en el contexto de llevar frutos, de dar frutos, Él os lo dé. Bueno, hemos estudiado muy brevemente la orden de que tengamos amor mutuo y también el privilegio más alto concebible que tenemos en Cristo, también nuestra importancia y nuestra autoridad. Estas son las cosas que tendrían que inspirarnos a que tengamos un servicio de todo corazón para el Señor.